impartir la clase de este día. Pasen, hermanos. Gracias, hermano. Muy bien, hermanas. Abran sus escrituras, por favor. Abran sus escrituras. En pie vamos a leer la lectura bíblica que tenemos para esta oportunidad. Lección número 6, que se titula Los pies que corren o los pies presurosos para correr al mal. Y vamos a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, del versículo 1 al versículo número 13. Isaías 59, del 1 al 13. Dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, dice, saldrá, ¿cómo? Saldrá, dice, basilisco. Allí dice, ¿verdad? Saldrá víbora, dice aquí esta versión. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros, dice, la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad, dice. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no hay salvación, y se alejó de nosotros, dice. Salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y al apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de, ¿qué dice? De mentira. Doblemos nuestras rodillas y pidamos al Señor una vez más que nos bendiga. Bendito Dios, te damos gracias. Padre, continuamos adorando tu nombre en esta hermosa tarde de este día tan especial, de tu día santo. Te rogamos, Señor, que perdones nuestras faltas, que perdones nuestras culpas, que quizás, Señor, a veces inconscientemente, Señor, las cometemos, y recibe la alabanza que te damos a ti, Señor, porque lo hacemos con todo nuestro corazón. Sabes que nuestro único propósito es agradarte, es hacer tu voluntad, y por ello, Padre, te rogamos de que te complazcas con la adoración que te rendimos, tus hijos. Te rogamos, bondadoso Dios, pues que pases por alto nuestras imperfecciones, y que así, Señor, nos bendigas, dándonos de tu palabra esa enseñanza, esa instrucción que necesitamos para poder mejorar, para poder corregir aquellas cosas que en nosotros no puedan estar bien. Te pedimos, Señor, que retires todo mal espíritu, que ese cansancio, que ese sueño, Señor, no nos afecte, Señor,
para no recibir la enseñanza tuya, Señor. Manténnos con los ojos bien abiertos y con nuestro corazón dispuesto para atesorar lo que tú nos quieres decir. Te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, acomódense por favor. Tenemos esta hermosa lección y saben que ahora, hermanos, vamos a hacer participativa esta escuela, así es de que le pido en el nombre del Señor de que no se distraiga, porque si está distraída, de repente la vamos a hacer pregunta, ¿de acuerdo? No se duerma, porque si se duerme, también le vamos a hacer pregunta, ¿verdad? Ya se los estoy anticipando para que de repente no vaya a salir ahí, ¿verdad? ¿Qué dijo, hermano? ¿O qué me preguntó? Porque así suele pasar, ¿o no? Que a veces, hermano, nos dormimos y el predicador está hablando y nosotros no estamos escuchando bien lo que se nos está diciendo. Y cuando nos preguntan, hermano, estamos en blanco, ¿verdad? O decimos, ¿cómo? ¿Qué dijo, hermano? Y ¿cómo dijo? Y ya sentimos un poquito de pena, ¿verdad? Y de repente pues, ay, el hermano me avergonzó, ¿verdad? Por eso les digo, no nos distraigamos. Así es de que para comenzar, ¿verdad? Lo que estamos hablando, el título de la lección es muy hermoso. Dice, los pies presurosos para correr al mal. Vamos a ver, mi hermana Dina Estrada, ¿qué nos puede decir usted? Perdón, nuestra hermana, vamos a ver, hermana Verónica, ¿verdad? Aquí le voy a preguntar a mi hermana Verónica. ¿Usted qué puede decir del título de esta lección, hermana? Vamos a ver cómo dice el título. Ahí está, mire. Vamos a ver. Paz, mis queridas hermanas. El título de la lección que tenemos dice, los pies presurosos para correr al mal. Dice, cuando pensamos mal, estamos a un solo paso de correr a lo malo, ¿verdad? Cuando no andamos muy firmes delante de Dios, no analizamos o no hacemos diferencia entre lo bueno o lo malo. Hay cosas tan básicas que los vemos tan normales como, por ejemplo, hacer cosas, por ejemplo, en el día sábado, que sabemos que el día sábado no es de nosotros, ¿verdad? Que hacemos cosas que no nos convienen, como por veces los hacemos cargo de ir a, digamos, a fiestas o a paseos, cosas así, ¿verdad? Eso es correr al mal. O también si venimos a la iglesia, estar hablando cosas que no nos convienen. Pero todavía estamos a tiempo, hermanas, de corregir todo eso y que Dios los ayude. Bueno, fíjense que la hermana dijo una gran verdad, y es esto: cuando pensamos en el mal, estamos prestos a, ¿qué dice? Hacia correr al mal. ¿Creen ustedes que esto es una realidad o no? Fíjense que sí, porque todo se fragúa, vamos a decirlo de esa manera, ¿a dónde? O todo se crea, ¿a dónde? En la mente, todo se crea en la mente. Y cuando nuestros pensamientos son inducidos hacia el mal, entonces indudablemente estamos prestos para correr ¿hacia dónde? Estamos prestos para correr al mal. De manera pues de que debemos de prácticamente tener cuidado en lo que pensamos, ¿de acuerdo? Debemos de tener cuidado a qué le damos lugar en nuestra mente, porque de acuerdo a como usted y yo pensamos, así van a resultar nuestras acciones. Y nuestras acciones pueden ser inducidas a lo bueno y también hacia ¿qué? Hacia lo malo, pero todo va a depender de lo que está ¿a dónde? De lo que está acá en nuestra mente. Los pies presurosos para correr al mal, una de las 7 cosas que nuestro Dios Todopoderoso abomina. Así lo dice el proverbio, ¿verdad? ¿A dónde está esa cita? A estas alturas ya lo debemos de saber. ¿A dónde está? Proverbios capítulo, ¿cuál es? Va, hermana Silvia, ¿dónde está ese texto, hermano? Ajá, ¿dónde está esa cita? Dice que son 6 cosas que aborrece Jehová, y aún la 7ª dice, abomina ¿el qué? Abomina su alma. ¿Dónde está ese texto? Me sorprende, ¿verdad?
Proverbios, ¿qué es? 6:12. Ahí está. ¿Seguro? 6:16. Vale, pues, listo, ¿verdad? Ya vamos al Google, ¿verdad? Mire cómo dice ahí, 6:16, ¿verdad? Ahí está, mire cómo dice. ¿Cómo dice? 6 cosas aborrece Jehová y aún las 7 abomina su alma. Ya vimos los ojos altivos, ya vimos la lengua mentirosa, ya vimos las manos derramadoras de sangre inocente, ya vimos el corazón, dice, que maquina pensamientos inicuos. Y hermano, lo que hoy nos toca es los pies presurosos para correr al mal. Eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice el objeto de la lección? Dice el objeto de la lección: analizar que cuando pensamos mal, ¿qué pasa, hermanos? Estamos a un solo paso de correr ¿hacia dónde? Hacia el mal, hermano. A realizar, a ejecutar. Y la mente es tan poderosa, hermanos, que a medida usted y yo le damos lugar a algo malo, la mente empieza a ¿qué, hermanos? A echar líneas, a maquinar cómo ejecutar aquello que usted ha pensado. Es de cuidar nuestros pensamientos, ¿verdad? Por eso es que el sabio Salomón, allí en el capítulo número 4 de Proverbios, también dice, mire, vamos a ver ahí este otro texto, mire. Vamos a ver el verso número 23, mire. Mire cómo dice Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, o guarda tu corazón, porque la mente o el corazón es el que, hermano, es la misma mente. Sobre toda cosa guardada, guarda el que dice, tu corazón, porque de él, dice, ¿qué es lo que hace, hermanos? De él mana la vida, de él mana la vida. Dice ahí el verso 24: aparta de ti, ¿el que dice? La perversidad. Esto es muy importante, ¿verdad? Estamos diciendo que cuando pensamos el mal, estamos prestos para hacerlo lo malo. Y dice el proverbista: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, hermanos, ¿cómo es que se alimenta? Es bien importante pensar en ello, ¿verdad? ¿Cómo es que se alimenta el corazón? ¿Será que por arte de magia le llegan las cosas malas? ¿O cómo es, hermano? Esto se adquiere a través de ¿qué? De lo que nosotros miramos, de lo que nosotros oímos y de lo que nosotros practicamos quizás diaria y continuamente. Por eso dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es que el corazón es como un ¿qué? Digamos, como un almacén, ¿verdad? Donde están concentradas todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas buenas y malas. Por eso es que cuando nosotros resultamos en obras, lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, hermana y hermano, si en nuestro corazón hay cosas malas, ¿qué va a salir? Lo malo. Si estamos pensando en cosas malas, ¿hacia dónde van a correr nuestros pies? Hacia lo malo, ¿verdad? Así es de que mire, analizar que cuando pensamos mal, estamos a un solo paso de correr, dice, ¿hacia dónde? Hacia el mal. Ahora, el verso de memoria, ¿cómo dice el verso de memoria? Los insensatos, dice. ¿Cómo dice el verso de memoria? Los insensatos no estarán delante de ¿qué dice? Delante de tus ojos. Otro término que podemos emplear para la palabra insensato: orgulloso, pero hay otra palabra más. Insensato es que no tiene entendimiento. Persona insensata, persona necia, persona sin sentido. Eso quiere decir la palabra insensato. Dice, los necios, dice otra versión. Los necios, los faltos de entendimiento, dice otra versión. Los necios, los faltos de entendimiento no estarán delante de ¿qué dice?
de tus ojos. Y dice luego el verso, aborreces a todos los que hacen, ¿qué dice? A todos los que hacen iniquidad. O sea, como Dios no tolera a nadie de los que, hermanos, hacen lo malo, Él dice, la palabra del Señor aquí, hermanos, que ellos no van a estar delante de, ¿qué dice? De sus ojos. Imagínense. Por eso es que es bien bonito cuando uno lee versículos, y este texto se me ha escapado, pero dice, mis ojos fijaré, dice, en los íntegros, ¿de qué dice? En los íntegros de corazón. Mis ojos voy a fijar, pero a los que son insensatos, dice, no, dice aquí, no estarán delante de, ni tan siquiera los ve, hermana, ni tan siquiera los ve. ¿Verdad que sí dice el texto? No estarán delante de los ojos del Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermana Nereida? Vamos a ver qué nos puede decir, hermana Nereida. Es que veía yo que la hermana se quería por ahí, ¿verdad? Y digo, no, ahorita le voy a preguntar. Vamos a ver, ¿qué quiere decir eso, hermana? Vaya, en el verso de memoria dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y como bien dijo el hermano, ya nos dio unos términos, y en los que nosotros investigamos decía que era falta de prudencia o sabiduría. Se recuerdan en el caso de las vírgenes, ¿verdad? Que las imprudentes no estaban, ¿verdad? Atentas a lo que estaba sucediendo. Entonces Dios dice que no estamos, no que nos incluyamos, y que la persona insensata no está, o sea, Dios no nos va a ver ni de lejitos, ni allá, por allá levanta la mano, nada, hermanas. De ahí dice la otra parte, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué sería una persona inicua? Según los términos que yo tengo, es alguien que es malo, porque me parece maldad, perversidad, injusticia, y viene la palabra del latín iniquitos, que se traduce cualidad del injusto. Y si el inicuo es malo, ¿y Dios qué aborrece? La maldad, porque la maldad, ¿qué es? Es pecado, toda maldad es pecado. Entonces es una de las cosas que Dios aborrece. El texto está bien claro en decirnos que no debemos de ser ni insensatos ni inicuos, solamente. Muy bien, gracias. Y está bien la cita bíblica, hermana. ¿Ya lo habían verificado ustedes, hermano? No, de verdad, no habíamos estudiado. Yo pensé que lo habíamos visto, ¿verdad? Es Salmo 5:5, y ahí en el cuadernillo aparece 5:4, pero el 4 está bien bonito también. ¿Cómo dice el verso 4, hermanos? Porque tú no eres un Dios, dice, que se complace en... Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Y el malo, dice, no habitará junto a ti. Y luego dice el 5, ¿verdad? Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces. ¿Y qué significa la palabra aborrecer, hermano? ¿Ah? Odiar. ¿Qué más? Aborrecer quiere decir algo despreciable, ¿verdad? Algo no del agrado de uno. Menospreciar. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, los que corren hacia la maldad. Esto debemos de pensar nosotros. Que vea usted que quienes corren al mal, por eso es que en Proverbios 6:16, ahí es verdad, 6:16 dice de que estas cosas el Señor, ¿qué es lo que hace? Las abomina, porque dice que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Entonces cuando uno logra entender estas cosas, lo menos que podemos hacer, ¿qué es, hermano? Detenernos de hacer el mal, detenernos por obrar aquello que es desagradable a los ojos de nuestro Dios Todopoderoso. Y no importando dónde estemos, no importando de que estemos en el trabajo, ¿verdad? Porque podemos pensar que en el trabajo allá pues puedo vivir como yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, puedo hablar como yo quiero, o puedo actuar como yo quiero. Acuérdese de que toda obra que usted y yo hagamos donde quiera, ya como hijo o hija de Dios, Dios la está mirando, ¿no es cierto, hermano?
Y nuestras acciones determinan si yo o usted seré agradable a los ojos de Dios o seré como, hermano, aborrecido. Eso es lo que debemos de pensar. Parece que decía un hermano en una oportunidad, cada paso que vamos a dar debemos de preguntarnos, ¿y con esto que voy a hacer voy a agradar a Dios? ¿Cómo me ve Dios con esto que voy a hacer? ¿Me ve con agrado? Y cuando nosotros nos cuestionamos sobre si lo que vamos a hacer va a ser agradable a Dios, ¿cree usted que eso mismo, hermana, no nos va a llevar a detenernos si de repente queremos actuar impíamente? Claro que sí. Pero si actuamos, hermanos, sin sentido, como dice aquí, ¿verdad? Los insensatos, como necios, que no sabemos lo bueno y lo malo, o no pensamos antes de actuar, hermano, entonces venimos a ser aborrecidos por el Señor. Por eso es que allá en el libro, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, capítulo número 5 y el versículo número 15, leámoslo por favor. Mire cómo dice Efesios 5, el verso número 15. Dice así, mire, Efesios 5, 15, dice de esta manera. Mire cómo dice: mirad pues con diligencia. ¿Y qué dice, hermano? ¿Cómo? ¿Y qué significa la palabra andar? Caminar, ¿verdad? ¿Hacia dónde corren nuestros pies? Miren cómo andan, miren hacia dónde corren sus pies, miren con diligencia cómo andan, hacia dónde se encaminan sus acciones. Miren cómo, mirad bien, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y dice ahí, ¿verdad? No como qué, no como necios, sino como qué, dice, hermanos, como sabios, como personas que sabemos el bien y el mal. Como sabios, dice ahí, ¿verdad? Como sabios, sino como sabios. Así es de que recibamos esta enseñanza con grande amor, ¿verdad? De parte del Señor, nuestro Padre. La lectura bíblica, vamos a ver qué es lo que nos viene narrando la lectura bíblica. Está dando una amonestación a la nación de Israel. Y también, hermanos, nos puede servir a usted y a mí como una amonestación, como un llamado que el Señor nos hace. Porque de repente podemos llevar nuestra vida como nosotros queremos, como le digo, en nuestro trabajo, donde vivimos, nadie nos ve, nadie sabe que somos cristianos. Tal vez sí, ¿verdad? Pero ustedes saben de que en el mundo en el cual nos movemos, hay muchas personas que se llaman cristianos, pero viven como ellos quieren. Nosotros que conocemos la verdad, tenemos que vivir como Dios manda, ¿verdad? Imagínense, ayer el mundo festejó el Día de las Madres, ¿verdad que sí? Ayer el mundo festejó el Día de la Madre. Cualquiera puede pensar y decir, esa es una festividad, ¿qué tiene de malo hacerlo? ¿Verdad? Y sabemos nosotros que la iglesia somos instruidas así categóricamente no debemos andar participando en ese tipo de cosas. ¿Verdad que no, hermanos? No podemos andar festejando 300, ¿cómo decía el hermano Wilfredo el sábado pasado en el mensaje? 365 días el Señor nos da, ¿para qué? Para que amemos, para que, hermanos, reconozcamos a nuestras madres. No andar esperando, hermanos, el 10 de mayo para hacer un festín con la mamá, digamos, hermanos, tener una celebración, un agasajo, ¿verdad? Porque todos nosotros sabemos que eso, hermanos, es de orden pagano, es de orden idolátrico. Pero como el Hijo llegó, ¿verdad? Y llegó ahí con su presente, allí es donde debemos de tener mucho cuidado. Y decía una hermana por allá, no, hijo, no te molestes por venir el 10 de mayo, les decía. Mire,
No te molestes por venir el 10 de mayo. Podés venir cualquier otro día y cuando me querrás regalar algo, hazlo cuando tú quieres, pero no lo hagas en el 10 de mayo. ¿Verdad? Porque ¿qué va a decir la gente que me ve? Que yo también estoy como ¿qué? Como el mundo. ¿Me doy a entender, hermanos? Sí, hermano, usted entra en el mismo juego, ¿verdad? Y está como el mundo. Estamos como el mundo. Entonces, ¿eso es malo o no es malo? Claro que es malo. ¿Por qué es malo? Porque el Señor dice, Jeremías 10:2, ¿verdad? No aprendáis el camino de ¿qué dice? De las gentes. No aprendáis el camino de las gentes. ¿Verdad que así dice? Y Apocalipsis capítulo 18, verso 4, ¿cómo dice? Salgan de en medio de ella, pueblo. Vaya. Y se refiere a todo lo que hace el mundo. Sí, hermanos, sí. Mire, yo creo que todos conocemos el origen de la celebración del Día de la Madre. Eso no surge, no crea que los hombres dijeron, vamos a designar un día para celebrarlo a las madres y lo vamos a tomar de aquí de la Biblia, de la Escritura. ¿Verdad que no es así? No, hermano, eso tiene su origen en el paganismo. Eso tiene su origen en la idolatría, en el paganismo. Que yo le aseguro que si eso fuera de la Biblia, que eso fuera un mandamiento de Dios, hermanos, no se haría, hermano. No se haría. Pero como no es de Dios, sino que es de qué, hermano, del mundo, entonces ahí va el mundo corriendo. Cada 10 de mayo, todo el año se olvidó de la mamá. Y el 10 de mayo, ¿qué, hermano? Madrecita querida, dicen, ¿verdad? ¿Ah, que así dicen o no dicen así, hermano? Madrecita querida, dicen, ¿verdad? Y todo eso, pero todo el año hasta el cementerio van a dejar flores, ¿verdad? Lo que a ella le gustaba, etcétera, etcétera. Mire, y allá va la hija de Dios también, o el hijo de Dios también, ¿verdad? Ah, gracias, hijo, porque te acordaste de mí, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Son cosas sencillitas que de repente nosotros no podemos pensar que no nos afectan, pero sí afectan al testimonio de lo que decimos ser, de lo que profesamos. Y fíjense que la nación de Israel, ellos sabían las ordenanzas de Dios, las leyes de Dios. Pero ¿qué habían hecho con las leyes de Dios la nación de Israel? Las habían, mire, ¿qué las habían hecho, hermano? Las habían pisoteado, las habían traspasado. Y eran más fieles a las costumbres de los pueblos que a lo que Dios les había mandado. Y dice, por ejemplo, ahí, mire, he aquí, dice, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Pero les dice el Señor, pero sus iniquidades, les dice. ¿Qué dice él, hermano? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar, ¿de qué? El rostro. ¿De quién dice? De vosotros. Dice, y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir, como dice el verso de memoria. Los insensatos, dice, estarán lejos, no estarán delante de tus ojos, y aborrecerás a todos los que hacen iniquidad, lo que está diciendo ahí. Y dice el verso 3, ¿verdad? Porque vuestras manos están, ¿cómo dice? Contaminadas de sangre. Y vuestros dedos, ¿de qué más? De iniquidad. Vuestros labios, dice, pronuncian mentira. Hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Ustedes confían en qué dice, en la vanidad, y hablan vanidades, conciben maldad. ¿A dónde se conciben las maldades? Decíamos, aquí, ¿verdad? Aquí se conciben. ¿A través de qué? A través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos. Dice, y dice, conciben maldades y dan luz. ¿Qué es lo que dan a luz? Dice, iniquidad. Incuban. ¿Qué es eso de incubar, hermanos? ¿Ah? Es calentar, ¿verdad? Como cuando la gallina ya puso los huevos, ¿verdad? Y dice, ya está quedando, ¿cómo dice?
Ya está quedando culeca, dice. Y entonces vienen, ¿qué es lo que hacen? Agarran los huevitos y se los ponen a la gallina ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los caliente y que entonces, hermanos, den vida, de vida a los pollos, ¿verdad? Y bueno, así es la maldad, hermano. Le damos lugar a la maldad en nuestra mente y luego de la maldad, ¿qué surge, hermano? Acciones malas. Por eso es que es muy importante el pensamiento. Cuando pensamos el mal, estamos prestos a correr ¿hacia dónde? Hacia el mal. ¿De qué debe estar lleno nuestra mente entonces? ¿De qué debe estar llena nuestra mente? De ese deseo grande de poder agradar ¿a quién? A nuestro Dios. Deseo agradarte, deseo honrarte. Señor, en este día quiero hacer tu voluntad. Señor, que en este día mis pies corran hacia lo bueno. Apártame ¿de qué? De lo malo. Apártame ¿de qué? De la perversidad. Apártame ¿de qué? De la mentira. Apártame ¿de qué? Del engaño. Apártame ¿de qué? De la hipocresía. Apártame de la envidia, del celo, de las contiendas, de esto y de lo otro. Deseo agradarte. Eso debe de haber ¿a dónde? En nuestra mente. Y cuando esté eso en nuestra mente, ¿hacia dónde van a encaminar nuestros pasos? Hacia eso, hacia lo bueno. Pero dice aquí más, ¿verdad? Dice, encuban huevos, dice, de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos, dice, morirá. Y si los apretare, saldrá víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos sus obras. O sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Y dice el 7, el enfático de toda la lectura, dice, sus pies corren ¿hacia dónde? Hacia el mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay. ¿A dónde dice? En sus caminos. Yo me acuerdo cuando estábamos en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Dice, el proverbista dice que la maldad del hombre está ligado al corazón, dice, ¿desde cuándo? Desde su juventud. Y efectivamente así es, ¿o no es así? ¿No se acuerda usted cuando estaba jovencita que le empezó a entrar la malicia? La malicia es sinónimo de maldad. Sí, hermano. Yo me acuerdo que tenía unos amigos no tan buenos, pero le digo que solo cosas malas pensábamos. Y decíamos nosotros, aquí van a pasar los de la otra colonia, decía. Aquí les vamos a poner la trampa, decía. ¿Eran maldades o no eran maldades, hermano? Y hacíamos unos hoyos así, hacíamos, mire, y los tapábamos con ojos. Ahí van a caer, decíamos nosotros. Fíjese usted. 13, 14 años tenía yo. Imagínense. En los caminitos amarramos las escobillas. Imagínense, en los caminitos las escobillas les hacían nudo, mire, y los muchachos corriendo, así salían, mire. ¿Eran maldades o no eran maldades, hermano? Sí. Pero todo estaba ¿dónde? En el pensamiento. Ahí estábamos. Nosotros nos poníamos así en las laderas, mire. En los bordos nos poníamos. Ahí van a pasar aquellos, decía. Llenábamos las bolsadas con lodo así, mire. Y decíamos, no, ahí van a pasar. Cuando iban pasando, mire. Pero esa era maldad. ¿Era la maldad o no, hermano? Era maldad, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios nos rescató de convertirnos en más malos, ¿verdad? Porque ya gracias a Dios ya sí, y de verdad. Entonces la maldad está allí, pero bendito sea Dios que ahora el Señor nos tiene en sus caminos. Mire, allá cuando usted no era cristiana, cuando usted no era hija de Dios, ¿cuántas tiraban la basura que se acumulaba ahí frente a su casa hacia la vecina? Todavía no. No creo yo. ¿Ah?
Usted no, usted la recoge con gran amor. Qué bendición, hay bastante basura aquí, dice usted, ¿verdad? No, pero mire, las personas sin Dios hacen ese tipo de cosas o no lo hacen. Claro que sí. Hasta de hecho, mire que oiga pues, ya se emocionaron, ¿verdad? Va, mírenme. Fíjese que una vez llegué a pensar, sí, aguarden silencio. Una vez llegué a pensar y dije yo, esta gente es tan mala, decía yo. Porque mire, allí donde, cabalito, donde yo tenía mi máquina, donde trabajaba, mire, cabalito allí, hermanos, en la parte de afuera, ahí llegaba un gato, mire, todos los días a hacer suciedad ahí, hermano. Mire que yo ni tranquilo trabajaba, lo limpiaba y todo eso. Pero aquel mal olor, ¿verdad? Siempre. Y yo decía, este gato, decía yo, ¿verdad? ¿Y por qué es que no van a las otras casas? Decía yo, ¿verdad? Porque es que solo aquí, ¿verdad? Y porque me fijaba en las otras casas que allá no iba el animal. Solo ahí llegaba. Y echaba ceniza, echaba una cosa, echaba otra y solo ahí llegaba. Y ya pensaba yo, ¿verdad? En lo malo, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que llegaba a mi mente? No, a este gato hay que darle algo, ¿verdad? Porque ya mucho. Pero esa es la maldad, ¿o no es cierto? No tenemos que proceder de esa forma, sino que hay que procurar mejor, ¿cómo? Contrarrestar ese tipo de situaciones. Una vez el vecino tampoco aguantó ese mal olor y dijo, este gato yo lo voy a matar, dijo así. Y le dije yo, no hombre, no piense así, le dije yo. Hay que tener paciencia, le digo. No, me dice, si uno, porque él alquilaba y dice, uno paga para vivir feliz, dice, ¿verdad? Pero esto sí que le dan intranquilidad a uno. Entonces, hermanos, aquí los textos nos vienen narrando de cómo es que la perversidad, la maldad, está en el corazón de ¿quiénes? Del hombre, cuando no teme a quién, cuando no teme a Dios. Pero cuando se teme a Dios, hermano, se sirve a Dios, todas las maldades tienen que ser depuradas de nuestro corazón. Sus pies corren al mal, dice. Sí, y si llegan hay que pedir perdón. Entonces, de todo esto viene hablando la lectura bíblica. Dice el verso 9, dice, por esto se alejó de nosotros la justicia. Ese es el problema. Cuando nosotros corremos, ¿hacia dónde? Cuando nosotros corremos hacia el mal. ¿Qué pasa cuando corremos hacia el mal, hermanas? No, aquí dice, mire, se aleja la justicia. Allí dice, se aleja la justicia y no nos alcanza la rectitud, ahí dice. O sea que cuando nosotros corremos al mal, no nos alcanza la justicia de Dios. Y hermanos, la rectitud no nos alcanza tampoco a nosotros. No podemos ser buenos hijos de Dios. Eso quiere decir el profeta, ¿verdad? Eso quiere decir el profeta y dice, esperamos luz y he aquí, ¿qué es lo que llega? Tiniebla. No hay prosperidad espiritual en nuestra vida. Dice, resplandores y andamos en ¿qué dice? En oscuridad. Palpamos la pared como ¿qué dice? Como ciegos y andamos a tientas sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Y dice, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente. Mire estas palabras que el Señor le decía a la nación de Israel, ¿verdad? De sus comportamientos. ¿Por qué? Porque se habían apartado de los caminos de Dios y sus caminos eran inducidos solamente hacia lo malo. Vamos a pasar al comentario y le voy a dar el primer comentario a mi hermana Dina Estrada. La primera parte donde dice en la lección anterior hasta donde dice sobre la tierra, hasta donde dice refrenar el camino de maldad, hasta ahí es.
De ahí va a seguir mi hermana Kelly. Permítame, hermana. Mi hermana Kelly hasta donde dice Zacarías 8:18. Y después sigue mi hermana Carmen Mengíbar. Todo el resto del comentario. Adelante, hermano. Paz, hermanas. En la lección anterior analizamos por qué nuestro Dios aborrece un corazón que maquina pensamientos inicuos. En esta lección daremos un paso más en el sentido que no solo se maquina, sino se llegan a ejecutar los planes malvados que hay en el corazón del hombre. La palabra de Dios nos muestra que desde el principio todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. La tierra fue corrompida y llena de violencia. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Luego del pecado se volvió parte de la naturaleza humana, correr al mal. Sin embargo, Dios hace un llamado a la reflexión por medio de su palabra, donde advierte las consecuencias de no refrenar el camino de maldad. Mire, nuestra hermana venía preparada, mire. Sí, ahorita voy con el comentario. Vaya, siga, hermana. Siga, hermana. Dice, un pequeño comentario, para que comprendan. Todos como seres humanos tenemos buenos y malos pensamientos, a pesar de tener buena espiritualidad. El conocimiento de la Biblia y guardar los mandamientos de Dios. Esto no quiere decir que los malos pensamientos lleguen constantemente a nuestra mente, que es una lucha que hay en el ser humano. No se puede evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos sobre ella. Está buena idea. Siga. Pero sí, lo voy a anotar para que no me olvide. Pero si tenemos dominio propio, los pensamientos vienen con la finalidad de querer anidar en la mente de cada uno. Y todo comienza con un pensamiento, con un sentimiento y un deseo de hacerlo. Cuando el pensamiento llega al corazón, se confiesa con la boca y se termina cayendo en pecado. Por eso dice la palabra de Dios, los pensamientos inicuos son los que se planean en la mente con el propósito de hacer el mal. Nadie cae en pecado de sorpresa. Como dicen algunos, ¿cayó el hermano? No. Primero estuvo en la mente, después estuvo en el corazón, y de lo que la abundancia del corazón habla la boca. Se lo declara y allí es que se cae en pecado. Cayendo, dice, por lo que hemos estado maquinando en la mente, cayendo por lo que hemos estado maquinando en la mente. Por eso caemos en el pecado. Y por no habernos sometido a la voluntad de Dios como Él demanda, ¿verdad? A cumplir sus mandamientos. Entonces somos atraídos por nuestros propios malos deseos que nos seducen y sucumbimos al pecado. Y luego, ¿qué queda? Una horrenda expectación de muerte. Pero si estuviéramos bien fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, evitaríamos todos estos malos pensamientos hasta lograr vencer la tentación y recibir el pronto socorro de nuestro Dios. Pase, hermano. Gracias. Pensamiento, ¿verdad? Dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero sí que hagan. Pero que no. Vaya, pues están despiertas. Están despiertas, va. Pero sí que no, así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Va. Es que. El dominio propio, va. Muy bien, el dominio propio, ¿verdad? Para poder frenar. Dígame, hermana.
¿Sí? Fíjese que a nosotros nos sucede algo. Usted habló de los gatos y voy a seguir con los gatos. Los gatos. Pobre Hermano, gato, va. mire, fíjese que la camioneta de nosotros de servicio público de gatos lo han agarrado. En serio. Es cierto, hermano. En serio. También sucede eso. Y mire, todos los días es de estarla limpiando y limpiando. Y cabal en el vidrio se ve donde se han orinado, ¿verdad? Imagínese. Y dice mi esposo, molesto, pero molesto. Ay, voy a matar a estos gatos. Por eso le digo, no podemos evitar que nos lleguen eso. Y le digo yo, no, mi amor, Paciencia. porque yo no te quiero ir a ver a la cárcel. Vaya, Le digo yo, está. porque ahora todo eso está Sí, penado, correcto, ¿verdad? sí. Entonces, sí, es bien difícil, pero no, me dice, yo lo digo porque, pues, si es que me enojan que tengo que estar limpiando, sí, pero no, tranquilo, ahí lo vamos a seguir limpiando, le digo yo, ni modo. Bien difícil, bien difícil. Gracias, hermana, por complementar. Sí, vamos a ver ahora el comentario que va a leer mi esposa. Hasta Zacarías. Hasta ahí, correcto. Bien, paz, Ella hermanos. tiene la parte más... Sigue diciendo el comentario. A través de sus siervos, Dios muestra las actitudes desagradables del ser humano. David menciona, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Salmo 36:4. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Proverbio. Ante esta actitud nefasta del ser humano, otros siervos de Dios expresaron lamentos o ayes porque la ira de Dios no es un juego. El profeta Miqueas escribía lo siguiente: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Miqueas 2:1. Algunos ejemplos que podemos encontrar en las Escrituras sobre hombres perversos que buscan el mal son los siguientes. Esaú, al escuchar que su padre no le parecían las hijas de Canaán como sus esposas, tomó no solo una, sino dos. Amalek tramaba el mal para el pueblo de Dios, al punto de llamar a un profeta para prodigar maldición sobre Israel. David tramó en su corazón maldad en contra de Betsabé y su esposo, Urías Eteo, culminando según lo propuesto. Caín atentó en contra de su propio hermano por envidia, y así pudiésemos mencionar una larga lista de personajes que hicieron todo lo contrario a la voluntad de Dios. Con estos ejemplos en mente, es necesario que usted, amada hermana, como hija de Dios, se haga un autoexamen y analice si con sus acciones, actitudes, ¿será que está agradando a Dios o será que de alguna forma disfrazada está tramando y ejecutando el mal que hay en su corazón? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Otro consejo que los siervos de Dios nos transmiten para que escapemos de la ira venidera son, por ejemplo, las palabras de Jeremías: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? O por ejemplo, Zacarías establece: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrece Jehová, que aborrezco, dice Jehová. Zacarías 8:17. Creo que está bastante claro, ¿verdad? Este comentario en relación a lo que estamos estudiando, ratificando eso, que la naturaleza pecaminosa está ligada, ¿verdad? Al corazón, está enraizada, con la diferencia, mis hermanas, que si hemos sido lavadas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos ese espíritu que nos ayuda, ¿verdad?, a poder, a no dar lugar a estos pensamientos de iniquidad. También tenemos las Sagradas Escrituras, como acá dice, nos muestran ejemplo, ¿verdad?, de cómo esto de correr presurosos al mal es abominación de Jehová, y hay ayes, hay lamentos para todo aquel, para toda aquella que actúe de esta manera. Nos pone los ejemplos de estos personajes,
Y yo me pregunto, bueno, ¿y estos hombres que no conocían del temor de Dios? Y cuando escuchamos esos nombres, ¿verdad? Esaú, hijo de quién era, pues. Caín, Adán, no creo yo como padre no haya instruido, de verdad. David, siendo rey, siendo el ungido de Jehová, y cayó en un tremendo pecado, ¿verdad? Y dice, ay de los que en su cama piensan el mal, y en la mañana, dice, lo ejecutan, ¿verdad? Qué difícil, mis hermanas, esta situación, y más adelante nos manda a hacernos un autoanálisis, y si nos manda esto, ¿verdad? Es porque se cumple lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? El bautismo, dice, nos salva, pero las inmundicias de la carne no las quita, están ahí, pero están amortiguadas por el poder del Espíritu en nuestras vidas. Pero cuando hay un descuido en la vida de la persona, es cuando esa maldad, ¿verdad?, aflora, esa maldad llega a nuestro pensamiento, y si hay un descuido no somos capaces de controlarlo, no somos capaces de refrenar aquello, sino que llegó ese pensamiento a nuestra mente, nos quedamos ahí meditando, lo más si es algo pues que pareciera atractivo, ¿verdad? Y cuando sintamos, llegará esa mañana en que presurosos corremos al mal, ¿verdad? ¿Y cuál es la recompensa, verdad, para todo ello? Es abominación a Jehová. Entonces, hermanas, es necesario, ¿verdad?, pedirle al Señor de su ayuda, de su dirección, para que ese dominio del cual hablábamos, y que es un arma, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en nosotros, que nos esforcemos por tener ese dominio de nuestras acciones, por supuesto, con su ayuda, para no caer en estos vacíos. No jactarnos, mis hermanas, de nuestra espiritualidad, jamás jactarnos de ser, es que yo soy bien espiritual, es que yo eso nunca lo voy a hacer. De repente cuando vemos que alguien cae en un vacío, hermanas, no nos jactemos de que no, yo eso jamás lo haría. Cuidado, hermanas, porque por ahí, ¿verdad? Por ahí le estamos dando lugar al enemigo para que empiece a minar nuestro corazón, nuestros pensamientos, y cuando sintamos estaremos haciendo quizás no solo lo que la otra persona hizo, sino quizás hasta cosas peores, ¿verdad? Entonces que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para que podamos refrenar, que si llega el pensamiento, si a veces, hermana, hasta soñamos cosas que uno dice qué barbaridad, y dice uno, ¿y por qué sueño esto, verdad? Bueno, pero no nos entretengamos en eso. Vamos a orar, Padre, mira, Señor, antes de acostarnos, ¿verdad? No quiero estar soñando cosas desagradables, cosas feas, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios, y por supuesto esforzarnos para que con la ayuda de nuestro Dios pues no vayamos a caer en este vacío, porque aquí no está diciendo, ¿verdad?, que solo los que no son hijos de Dios pueden caer en este problema, sino que aún siendo conocedores, si nos descuidamos de nuestra vida espiritual, podríamos llegar a ello. Y a veces, no solo porque a veces medimos el pecado, ¿verdad?, dependiendo de cómo sea, pero no, hay cosas sencillas, ¿verdad?, como los gatos, como el enojo, como una ofensa que alguien nos dijo y no somos capaces de perdonar, y entonces estamos ahí pensando, ¿y cómo hago pues que la hermana, que el hermano pague aquí esto que me hizo, ¿verdad? Entonces, que correcto que nos use como instrumento de maldad, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de nuestro Dios, hermanas, pues podemos salir adelante. Me gusta esto que dice en Jeremías, ¿verdad? Lava tu corazón de maldad. Allá se lo decía a Jerusalén, pues ahora tomémoslo para nosotras, ¿verdad? Lavemos nuestro corazón, ¿verdad?, de todas aquellas cosas, y que bien sabemos nosotras cuando, ¿verdad?, nuestros pensamientos no están encaminados hacia lo bueno, mis hermanas. Solamente pasen. Bueno, ahí está el comentario de mi esposa, ¿verdad?, respecto a
a la parte que le correspondió del comentario de la escuela. Vamos con mi hermana Carmen. Paz, hermanas. Las hermanas ya no me dejaron nada, va. Todo está muy bien explicado. Usted diga como ellas dijeron. Y hemos aprendido. Y creo que lo importante es que aprendamos, hermano. Lo importante es que lo llevemos en el corazón. Porque dice que del corazón emana la vida. Pero no del corazón de que sale la sangre y regresa y todo. No. Porque dice que el corazón del sabio está a su mano derecha. Y no, o sea, nosotros somos sabios, pero siempre el corazón de carne lo tenemos siempre a la mano izquierda. Así es que, pero lo que nosotros vamos a hacer, el corazón es todo nuestro sentir, todo nuestro pensamiento. Yo creo que he empezado al revés, ¿verdad? Estoy dando primero lo que pienso, y como las hermanas decían, ¿verdad? Hay muchos que piensan iniquidades y no dicen, porque de pensamientos malos todos nos llegan, hermano. Alguien decía, no, si a nuestro pensamiento Satanás no puede entrar. ¿Cómo no? Porque pensamos cosas bien malas, pensamos cosas que a veces no son convenientes. Nadie de nada. Creo que, bueno, si hay alguien, bueno, no, respeto, ¿va? Pero yo creo que todos en algún momento pensamos el mal. Y pensamos y sabemos que a veces podemos salir mucho mejor haciendo el mal. Dice, nos hicieron esto, nosotros vamos a hacer esto y esto va a salir mejor. Pero lo correcto es decirle, Señor, ¿por qué me está usando Satanás? Si yo soy hija de Dios, yo quiero servirte, yo no quiero perder mi vida eterna por una cosa tan pequeña. No sé si ahora, mañana o cuando vaya, ya la vida se me acabe y la oportunidad. Entonces, por eso, hermanos, todo lo que el hermano, las hermanas han dicho, es de tomarlo muy en cuenta, para que nosotros no alberguemos cosas malas. Porque mire, yo le decía, va a parecer bien feo lo que voy a decir, pero un cantante decía, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, decía. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe. Nosotros podemos ocultarlo, fingir, mostrar lo que no somos, pero lo que pasa es lo que Dios mira en mí. Y eso es lo importante, porque de ahí nadie me va a pagar porque vea bonito o me vea feo. Así es que por eso, hermana, pero Dios sí le paga a uno, fíjate. Yo veo la maravilla de Dios. Y en la mañana yo les compartí esa experiencia que tuve el domingo, fíjate. Y yo no me canso de darle gracias a Dios, porque yo le agradezco tanto al Señor, que mi mamá lloraba terriblemente de un dolor. Mi madre está bien grave, hermanas, oren por ella, porque ella no se puede parar, ella no puede, ella está inválida prácticamente. Y entonces, pero ella lloraba, y de que donde se le dobló su canillita, y yo me senté y dije a llorar, hermana, y mi hija se sentó y lloró, y se ponía a llorar, llorábamos junto con ella, que qué hacíamos, y sabemos por palabra de los médicos, de los especialistas, que no hay medicina para eso. Y yo decía, Dios mío, al hermano Ismael, a él, pero es domingo, ¿y qué hacemos? Pero al hermano Ismael, quisiera que viniera el hermano Ismael. Mi esposo, donde vio esa situación, se fue. Yo sé que la oyeron, pero yo no me canso de contar esas maravillas que Dios hace en la vida de uno. Y entonces yo decía que vea, ay, Dios, para que la unja, decía yo. Y mi esposo, de ver la tristeza, él se fue, él quizás tomó la mejor parte y se fue a orar por mi madre, por nosotros que los veía tan mal. Pero resulta que después mi mamá la subimos a la silla de ruedas, la llevamos al patio, la estuvimos allí con ella, y de presto tocan la puerta y adivinen quién era, hermano. Los que ya saben me van a adivinar. Era el hermano Ismael Méndez, porque yo
pedía que llegara él para que la ungiera. Era el hermano Ismael Méndez y la hermana Rosario. Y yo dije, es Dios, ¿verdad, hermana? Que yo tan admirada, es Dios, dije, que me respondió. Así veo yo la respuesta de Dios. Yo agradezco al consejo local y les voy a decir, porque Dios no se agrada. Yo le agradezco al consejo local, a los hermanos que fueron. Miren, llevaban unas bolsitas con víveres. Eso uno debe de agradecerlo. Quien se lo regala es Dios. No veamos esa bolsita, esa libra de sal, no veamos eso como algo, sí, ahí me lo dieron en la iglesia, como que es algo, como que es obligación. No, hermanos, hay que agradecerle a Dios todo lo que llega a nuestras manos y a la iglesia, a los que pensaron en ese momento en uno. Así, por eso, en vez de alimentarnos de lo malo, alimentémonos de lo bueno. Gocémonos de lo bueno, de lo que vemos. De aquella que nos vio mal también, fíjense, ¿saben por qué? Porque uno se va acercando. No hay que alejarse de la gente que lo vio mal, hermano. No, hay que acercarse, hay que amarlas, hay que quererlas. No hay que alejarse. Si se alejan de uno, allí sí ya no puede hacer nada, ¿no? Allí sí ya no, agotados todos los recursos, no se puede. Pero sí hay que amar aún a nuestros enemigos, porque así dice la Biblia. Así es que, hermanos, yo por eso les digo, alimentémonos de cosas buenas. Miren, si dicen que si comemos fruta, verdura, comemos cosas sanas, vamos a robustecernos, vamos a hacerlo bien bonito, chapudo, buena sangre, no vamos a carecer de glóbulos rojos, ¿verdad? Y entonces, pero si nos alimentamos de cosas malas, anemios, vamos a terminar que después, cuando nos digan, ay, va a haber culto, el sábado ya viene, ay, Dios mío, otra vez sábado, qué seguido los sábados. Así es que alimentémonos de cosas buenas, de cosas, fíjense que yo leo aquí, ¿verdad? Aquí vienen ya descritas las acciones que nosotros vamos a hacer. Solo repasémoslo durante la semana. No es necesario que yo esté aquí hablando tanto, pero dice algunas acciones, dice, aquí está escrito, miren, algunas acciones que podríamos hacer para volver nuestros pasos a Dios son, o sea, en otras palabras, para alimentarnos dice, leer con entusiasmo las Sagradas Escrituras, con entusiasmo, y no solo leer, es analizar, es meditar, no digamos lo quiera, no, esto es para el hermano Gerson, para que él lo practique, no, hermana, eso es para que yo lo practique, cuando lo estoy leyendo es para mí, es para cada uno, y dice, y leer con entusiasmo las Sagradas Escrituras y meditar en ellas, practicar la oración cuando se vengan los malos pensamientos, porque Satanás no duerme, él anda como león rugiente. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando lleguen los malos pensamientos? A orar, y el Señor nos va a liberar. Dice también, practicar la oración, cante alabanzas. ¿Y por qué? Saúl estaba ya en las manos, se veía apartado de Dios. Pero cuando David le tocaba alabanzas, el espíritu malo se apartaba, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alabar al Señor. Y dice, meditar en él, practicar la oración, cante alabanzas, estudie con otra hermana. Y eso es otra cosa que algunas veces no hacemos, pedir ayuda. Cuando tenemos dificultades, me da pena, es que yo no quiero contar, ¿qué va a decir la hermana? Sí, que diga la hermana lo que quiera, pero hay una, hay dos, hay tres que van a orar por mí. Hay 2 o 3 que van a orar de veras por mí, y esas oraciones van a llegar hasta Dios.
Y aquella que se quedó diciendo, ay, la hermana, es que se lo merece, ella tiene la culpa. Ay, que lo diga, ay, que lo diga. Tiene también su derecho de pensar mal, pero nosotros debemos de saber que una o dos puede Dios oírla y vamos a recibir lo que pedimos. Así es que por eso hay que pedir ayuda, hermano. No hay que ser orgullosos, hay que pedir ayuda, porque Dios siempre dice que en la reunión de los santos está el perdón de pecados y está la bendición también. Así que dice pedir ayuda a las demás y sobre todo tomar ejemplo de David. Fíjense bien, ese es para todos nosotros. Tomar ejemplo de David. David falló, ¿verdad? David falló por andar también igual como estamos a veces nosotros, de haragancito, que no queremos estar en las actividades de la iglesia. Voy a llegar, me voy a ir y ni voy a saludar y nada. Pero ¿qué pasó David por estar de haragancito, que no querían ir a la batalla ni nada? Llegaron malos pensamientos y ¿qué hizo? Lo ejecutó y ustedes saben toda la historia. Así es que, hermanos, no debemos de estar ociosos, sino que tratemos de buscar a Dios de todas las formas que podamos. Pero hay otro detalle de David. Rectificó, se arrepintió, se convirtió. Y esa es mi oración. Eso es lo que yo le pido a Dios por todos aquellos que de una o de otra forma fallamos, que rectifiquemos, que nos arrepintamos, que nos convirtamos. Tal vez en algún momento no lo hicimos, pero ahora busquemos de Dios. Fíjense que Dios nos habla de una y de muchas maneras. Así es que, hermanos, hoy es el día, hoy es la oportunidad que busquemos a Dios de todo corazón. Bien. Gracias, hermana. Gracias por su corto comentario, ¿verdad? Sí, sí. Vaya. Pase mi hermana Delmi, mi hermana Yanira Artero y mi hermana Ceci Enríquez. Pregunta 1, mi hermana Delmi, mi hermana Yanira la pregunta 2 y mi hermana Ceci la pregunta 3. Bien, para ir avanzando porque ya el tiempo se nos está terminando. Pregunta 1, hermana Delmi. Paz, hermanas. Paz, el tema de hoy era los pies presurosos para correr al mal. A mí me ha tocado la pregunta número 1. Y dice, haga y discuta un listado de cosas malas a las que el ser humano suele correr y que podríamos caer en esos vacíos. Pero antes quiero leerse unos textos de las Escrituras. Es en Colosenses capítulo 3, versículo 5 y 8. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y les voy a leer algunas un listado que tengo que dice que es fornicación, adulterio, codicia, falso testimonio, iras, rencores, celos, resentimiento, raíces de amargura, envidias, avaricia, que es idolatría, yugo desigual, injusticia, y hay otros. Dice, todas estas cosas no reflejan amor. Amor primeramente, mi amor al prójimo, que es el vínculo perfecto, según Colosenses 3:14. Dice en Colosenses, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
dice, al cual somos llamados a mostrar y vivir en él. Esta ha sido mi participación, hermanos. Paz. Gracias, hermana. Paz, hermanas, perdón. Pregunta número 2. ¿Cuál es el fin de los que osan incorrer en hacer lo malo, según Jeremías 14:10? Las Sagradas Escrituras nos enseñan, hermanas, claramente que el hacer el mal nos lleva a una muerte. Por tanto, todas las acciones tienen una consecuencia, sea mala o buena, ¿verdad? Para nosotros. Jehová no se agrada en ver que nosotros accionemos mal, que hagamos el mal, ¿verdad? El sábado anterior estábamos estudiando los pensamientos, donde primero pues lo pensamos y ahora lo accionamos. Y esa acción negativa es de la cual no se agrada a Dios. Por lo cual, si nosotros no hacemos conforme la voluntad de Dios, que es hacer el bien, pues tendríamos el castigo de Él, ¿verdad? Así que solo nos resta autoanalizarnos y ver de qué manera estamos actuando. Paz. Paz, hermana. Gracias. Paz, hermanas. A mí me toca la pregunta número 3, la cual dice, ¿qué debemos hacer con lo que el apóstol Pablo cataloga como malo? Cita Romanos 12:9. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aquí Él nos está llamando a que seamos de corazón sincero. Muchas veces nos saludamos muy amorosas, pero a veces no es sincero, ¿verdad? Hay falsedad. Esa es una. Ahora Él dice cómo cataloga Él lo malo. En Romanos 7:21 al 23 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo esta otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Solamente tengamos cuidado y todo lo que no es de buen nombre, como inteligentes sabemos con qué podemos ofender a Dios y apartémonos de eso, porque sabemos que eso es lo malo y no le agrada a Dios. Paz, hermanas. Pónganse en pie, hermanas, por favor. A medida analizamos las Escrituras, nos damos cuenta de que el Señor aborrece muchas prácticas que ante el ojo humano no es malo. Sin embargo, hemos visto a la luz de las Escrituras las consecuencias de aquellos que persisten en correr al mal. El Señor ayude a su pueblo amado, la iglesia de Dios. ¿Hacia dónde deben de ser encaminados nuestros pies, hermanos? Hacia lo bueno, ¿verdad? Hacia lo recto, hacia lo justo, hacia aquello que es agradable al Señor. Vamos a pasar a mis hermanas que canten una alabanza. Tenemos 5 minutos para poder terminar el culto.